Bien, llegamos a los elementos más importantes de la electrónica, que son los transistores, que reemplazaron a los tubos al vacío en toda esta evolución de la electrónica. Y recuerden que lo que inicialmente hizo la electrónica tenía que ver con la comunicación. La primera reto que tuvo la humanidad era comunicarse a larga distancia, y lo primero que se inventó fue el telégrafo, que era un dispositivo eléctrico que enviaba señales a través de unos cables. El siguiente invento importante fue el teléfono, que ya fue enviar voz, y la siguiente fue la radio, que enviaba señales de diferentes emisores, y en el receptor llegaban y se seleccionaba y se selecciona una de ellas. Eso más o menos es la rápida como ubicación de lo que ha sido la electrónica. Pues ahorita los transistores, pues estamos en una época de tecnología de muy alta desarrollo, pero para entender el fenómeno, lo primero que debemos entender qué fue lo que hizo el transistor inicialmente y lo sigue haciendo, que es lo siguiente. ¿Cuál es el problema que se presenta? Que tenemos señales procedentes de diferentes variables físicas. Variables físicas, por ejemplo, velocidad, podemos hablar de presión, podemos hablar de sonido, podemos hablar de video, podemos hablar de temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una cantidad de variables que nosotros trabajamos con ella y tratamos de controlar o tratamos de medir de diferentes formas. Lo primero que uno tiene que hacer para poder tratar estas señales es convertirlas en señal eléctrica. Entonces, cogemos una señal de estas y lo traemos por un dispositivo, y aquí tenemos una señal eléctrica. Esta señal eléctrica, este dispositivo lo llamamos el sensor o transductor. Algunas literaturas lo llaman transductor. Entonces toma la señal física de, de diferentes procedencias, y lo primero que hacemos es convertirla en señal eléctrica. Un caso típico, y tal vez le sirva a uno de ejemplo, es el sonido. Cuando uno habla, lo primero que necesita es un micrófono. Aquí tendrá, esto sería un micrófono. Entonces aquí uno tiene la voz, y lo primero que hace es, al hablar el micrófono, convierte esa señal en una señal eléctrica. Entonces uno ya entra en el campo de la señal eléctrica, que es cómo se puede transportar la energía eléctrica, pues a través de cable. Y después, cuando ya son muchas distancias más largas, pues uno lo que lo convierte es una onda electromagnética y la hace viajar por el aire. Eso es, en términos generales, la manera como se trabaja en la electrónica, o se ha trabajado desde siempre. Entonces, el problema que se presenta aquí es este: yo convierto y puedo tener un modelo de mi señal eléctrica transformada como un voltaje y una resistencia. Pero póngale usted el caso de un micrófono. Cuando usted habla, está gastando energía, pero la gran energía, la mayoría se está yendo por el espacio, y solamente una pequeña fracción de su energía es captada por el micrófono. O sea, la señal que se produce aquí en esta parte es de muy baja potencia. Entonces puede ser del orden de milivoltios, y esta resistencia es del orden de los kiloohmios. Si tenemos otra fuente, por ejemplo, en el caso de un electrocardiógrafo que sensa es los latidos del corazón y los convierte en señal eléctrica, el voltaje puede ser del orden de los microvoltios, y esta resistencia puede ser de los megohmios. O sea, esa es la representación indicando que es una señal de muy baja potencia. O sea, no es capaz de entregar ningún trabajo. ¿Qué vamos a hacer con esta señal que hemos convertido aquí en señal eléctrica? La vamos a transportar a través de cables o a través del aire. Pero para convertirla en señal electromagnética debemos de dar potencia para que tenga la suficiente potencia de viajar, y se le tiene que dar un vehículo que es la frecuencia que se llama portadora, que es la que va a llevar envuelta, llamémosla así, la señal que uno quiere transmitir. Pero ese caso no lo vamos a tratar aquí. Más adelante hablamos de esa situación. Pero vamos a hablar en el caso
netamente de la voz humana. Entonces el problema es, podríamos llevarlo a cable y al otro lado donde queremos convertir la señal, necesitamos un elemento que haga lo contrario, tome la señal eléctrica y se devuelva y convierte la señal en el sonido. En este caso queremos que suene. Entonces, en el otro lado tendríamos lo que nosotros llamamos un parlante, es decir, aquí colocaríamos un parlante. Y un parlante, pues es cable enrollado para que la señal eléctrica vibre a través de un campo magnético y produzca, haga vibrar una membrana y produzca el sonido. Este parlante, pues, tiene una resistencia y esa es la resistencia que uno expresa como valor de la carga. Puede ser 8 ohmios, 4 ohmios, 16 ohmios, depende el parlante que ustedes tengan. Entonces usted, hagamos el ejercicio con una resistencia baja de 4 ohmios, pues obviamente usted tiene una de milivoltios, una resistencia de kiloohmios, al colocar una resistencia aquí de 4 ohmios, pues la potencia que recibe es nula, nada, no hace absolutamente nada. Entonces lo que tenemos que hacer es coger esta señal de muy baja potencia, por medio de un circuito, darle la potencia necesaria para que sea capaz de excitar el parlante. Entonces, en general, ¿qué vamos a decir nosotros? Vamos a hablar de que lo que hacemos en electrónica, lo primero, es amplificar potencia. Es decir, cogemos una señal de muy baja potencia que la representamos como una fuente P sub G y una resistencia RG procedente del sensor. Lo vamos a meter a un circuito que vamos a llamar el amplificador de potencia. Esto va a ser el amplificador de potencia. ¿Qué tiene ese circuito de particular? Ese circuito recibe la señal que queremos amplificar. Y vamos a decir que lo recibe aquí es una resistencia que vamos a llamar la resistencia de entrada. Esta resistencia de entrada hace un divisor de tensión aquí y nos produce una tensión de entrada al amplificador. ¿Qué queremos? Como esta señal es muy pequeña y tenemos un divisor de tensión, si perdemos más señal, todavía la señal que tenemos aquí será más difícil de amplificar. Queremos que la señal de sub G sea aproximadamente de sub G para que no se pierda señal. ¿Qué voy a hacer con esta señal? La voy a amplificar a veces. ¿Por qué? Pues si necesito voltajes elevados, pues necesito 20, 30 voltios, lo que usted necesite. Y nuevamente decimos, esta fuente la podemos representar como una fuente de voltaje y una resistencia que llamamos R de salida. Y al final, ¿a quién le vamos a dar esa potencia? A lo que hemos llamado la carga. A la carga le vamos a dar un producto B por I, que es la potencia eléctrica, y esa potencia eléctrica la recibe el parlante o la carga que nosotros necesitemos y la va a convertir en otro tipo de energía. Puede ser de 10 vatios, de 20 vatios, que el producto de por I sea el vatiaje que queremos convertir o la energía que le queremos dar a la carga. Entonces, esto sería el amplificador de potencia. Entonces, indudablemente la otra cosa que podemos decir de este circuito que se debe cumplir es que la resistencia de entrada debe ser mucho mayor que RG. ¿Para qué? Para que no se pierda señal aquí. Y que la resistencia de salida debe ser mucho menor que RL para que esta señal ya de voltaje que tenemos aquí aparezca como esta B que nosotros necesitamos. Por lo tanto, queremos tener una relación de voltaje-corriente determinada que nosotros queramos. Hagamos el siguiente ejercicio para que ustedes lo vean. Supongamos que este parlante, como dijimos, era de 4 ohmios y la potencia que queremos darle a ese parlante sean 10 vatios. Hacemos uso de los conocimientos de circuitos y nos dice que la potencia es igual a B cuadrado sobre RL. Esto quiere decir que el B es igual a la raíz cuadrada de P por RL. O sea que el voltaje sería P, que son 10 vatios, por 4, sería la raíz cuadrada de 40. Entonces necesitamos un voltaje tal que aquí aparezcan
la raíz cuadrada de 40. O sea, ya saben, de 6, 6.5, 6.4, usted lo hace. Necesito ese voltaje que debe aparecer aquí para que esta señal reciba ese voltaje. Obviamente la corriente que va a circular por acá necesito que dependa de RL, no de RS, por lo tanto, por eso pongo la prohibición aquí, que RS se hace mucho menor que RL. ¿De dónde viene la señal? Viene del micrófono. Supongamos que el micrófono tiene 10 milivoltios y tiene una resistencia interna de 5K. Obviamente esta resistencia tiene que ser mucho mayor que 5K, por lo menos 10 pues quedaría un millón de tenido, perderíamos el 10%. Si la ponemos 100 veces, por ejemplo 500K, pues podemos decir que aquí aparecen los 10 milivoltios. Esos 10 milivoltios los tengo que convertir en 6 punto algo. Ahí puedo calcular la ganancia, porque la ganancia será la señal que entra aquí, que es aproximadamente 10 milivoltios, por A debe ser igual a 6. Bueno, la raíz cuadrada de 40, y ahí encuentro A. Y la otra condición entonces que voy a colocar es que la resistencia de salida sea mucho menor que 4 ohmios, entonces en este caso, por ejemplo, 0.4 o 0.04, mucho menor que ella, y tengo el circuito determinado para que logremos la amplificación. ¿De dónde estamos sacando la potencia? Pues debe dar las fuentes, algo que me da la potencia en el caso de los circuitos, o es una batería, o es una pila, o es la fuente de alimentación que nosotros ya vimos. La fuente de alimentación es la que me da la potencia, porque esta potencia que estamos dando a esta señal debe venir de algún lado, que es una fuente de energía. En el caso concreto sería la batería, pila como fuente de alimentación. Y esos son los circuitos que vamos a trabajar aquí. Y el elemento que va a permitir ese traspaso de potencia, de coger la potencia de la fuente y dársela a la señal que nosotros queremos amplificar, es el transistor, el elemento que permite esa acción. Miren, ya resolviendo el circuito, esto da 632, entonces usted ya puede mirar cuánto es la ganancia y tener las características del circuito. La otra cosa que queremos hablar es, estoy hablando de resistencia, realmente debemos hablar de impedancias, porque cuando hablamos de impedancias, cuando interviene la frecuencia, y al tener como parámetro de referencia también la frecuencia, si hay elementos inductivos o elementos capacitivos, es mejor no hablar de resistencia, sino de impedancia. Pero en este curso, pues no le vamos inicialmente a dar análisis a circuitos dependientes de la frecuencia, entonces vamos a poner y hablamos de resistencia de entrada y hablamos de resistencia de salida. Entonces, refirámonos a dos tipos de transistores que actualmente se usan, que son los bipolares y los MOSFET. ¿Cómo ha sido la evolución de la electrónica? Lo primero que se inventaron fueron los tubos al vacío, que es los padres de la electrónica. Enseguida, entonces, estos tubos eran voluminosos, gastaban mucha energía, vino los transistores. La evolución grande fueron los transistores. Los que más se desarrollaron y los que más se pudieron de comercialmente imponer fueron los bipolares, y por eso pues, todo el cambio de tubos fueron hacia transistores bipolares. Pero después, cuando empiezan los circuitos integrados, que es el segundo gran cambio o el tercer gran cambio que existe en el desarrollo de la electrónica, de colocar en un solo chip, en una sola pastilla, una serie de transistores cumpliendo la función o de amplificador, de comparador, en fin, de todo lo que se hace en la electrónica, pues ya se necesitaba miniaturizar. Y ahí es cuando aparece la gran potencia del desarrollo de los MOSFET, que permitieron ese grado de empezar a meter en un integrado varios transistores a la vez. Y el gran cambio que hizo la revolución total de la electrónica fue el circuito integrado más interesante, importante que ha habido, que es el microprocesador, que es el corazón de los computadores personales que dieron todo el vuelco en la electrónica. Esos microprocesadores tienen millones de estos transistores, ahorita está por los lados de los 20 millones de transistores, o sea, es ya un desarrollo muy grande. Y después del desarrollo de los microprocesadores, algo que permitió
este desarrollo tan enorme que hemos tenido en la electrónica fue la aparición del Internet, porque aquí ya fue la combinación, no solamente, aquí hacia atrás era solo hardware, o sea, el desarrollo de los circuitos, aquí ya vino la combinación del software y combinar el software con el hardware, y de aquí para adelante toda la tecnología de desarrollo ha sido debido a la combinación de estos elementos. Y lo que sucede es que todo se debe a los MOSFET, es el que ha permitido todo este desarrollo, y actualmente en la mayoría de aplicaciones estos MOSFET bipolares tienen solamente limitado ciertas aplicaciones. Entonces nuestro curso se va a centrar en MOSFET, aunque vamos a mirar en la última parte los bipolares.